¿Cómo dijo? Que pues vamos empezando. Ok, ok. Bueno. Ah, ok. Bueno, voy a hablar el día de hoy sobre reducciones de polinomios y órdenes de términos. Y bueno, una motivación para empezar a hablar de esto es que cuando nosotros teníamos como que polinomios en una variable, digamos, por ejemplo, x, lo de siempre, pues podíamos saber cuándo f era divisible por g, que en este caso era como cuando la división sintética o la división larga, dependiendo qué tipo de división usáramos, pues nos daba que el residuo era cero. Y al igual, si teníamos como que un ideal, en este caso generado por un conjunto de polinomios, pues podíamos saber cuándo nuestro polinomio f pertenecía al ideal generado por esos polinomios. Ahora, bueno, esto era para polinomios en una sola variable. Lo que queremos hacer ahora es generalizar este proceso a polinomios en varias variables. Esto para poder trabajar bueno, con anillos en varias variables, en algún campo. Y bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es este, que es, bueno, un par de polinomios en una variable que son x cuadrada más 2x más 1 y x más 1. Obviamente aquí g divide a f, pero bueno, ya viéndolo con la división larga, pues el proceso que vamos a hacer es como el proceso que utilizábamos para la división de números enteros. La diferencia es que aquí, bueno, si se fijan, lo que vamos a hacer es primero tomar esta x cuadrada, la dividimos entre x, nos queda x. Multiplicamos x por x cuadrada lo pasamos negativo, x por 1, x lo pasamos negativo y nos queda menos x. Y nos queda entonces x más 1 como residuo. Volvemos a hacer el mismo proceso y nos queda menos x menos 1. Ahora, la pregunta sería aquí, bueno, ¿por qué estoy tomando esta x cuadrada? En vez de tomar, por ejemplo, el 2x, bueno, eso es porque x cuadrada en este caso sería nuestro término con mayor grado. O bueno, el término más grande que se encuentra en este polinomio. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, efectuar como una división de polinomios en varias variables, pues el problema es que yo no sé cómo ordenar términos en varias variables. Es decir, yo no sé si voy a decir que x y cuadrada es mayor que x cuadrada y o otro tipo de cosas. Así que un primer objetivo ahora es tratar de definir un orden en los polinomios en varias variables, para ya empezar a hacer como que esto que llamamos división. Ahora, bueno, lo que debemos notar es que cuando teníamos polinomios en una variable, pues decíamos que un polinomio, en este caso, por ejemplo, b, era mayor que un polinomio a. Esto sí, solo si el grado de b era mayor que el grado de a. Que bueno, ver el grado de un polinomio en polinomios de una variable es sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer era tomar nuestro término, por ejemplo, x cuadrada, 2x, algo así, y le íbamos a asignar en este caso un valor natural n, que ese valor natural era básicamente el exponente de nuestro término. Ahora, para empezar a definir para empezar a definir un orden en un polinomio, pues primero necesitamos definir orden en nuestros términos. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que vamos a definir algunos conceptos como por ejemplo este t, m y k de x barra. Por ejemplo, este t vendría siendo nuestro conjunto de términos que puede ser una variable, en varias variables, o incluso de algún polinomio, como vemos acá abajo, que ahorita, bueno, voy a decir de qué se trata. M, que será nuestro conjunto de monomios, ¿y cuál es la diferencia entre los monomios y los términos? Bueno, yo voy a decir que un término es básicamente una expresión, en este caso se podría decir un producto de variables, y estas variables van a estar como que elevadas a cierto grado. Este m van a ser básicamente términos, pero multiplicados por un coeficiente, que en este caso ese coeficiente, bueno, va a estar dado por mi campo. Y mi anillo perdón, sí, mi anillo de polinomios en varias variables, que casi siempre se suele denotar como una K y esta X, pero con la barrita acá abajo. El problema es que cuando traté de escribir la barra acá abajo, era como que no me convencía del todo, así que voy a utilizar esta notación para decir que esto de aquí es el anillo de polinomios en varias variables. Y bueno, así ya tenemos entonces nuestro conjunto de términos de un polinomio f. Lo que quiere decir esto es que básicamente vamos a tener todos los términos pertenecientes a t, pero que estos términos en sí pertenezcan a nuestro polinomio f, es decir, que hay algún monomio, en este caso, por ejemplo, a t, tal que este t pertenezca a f. Y nuestro conjunto de monomios de f, pues es algo parecido, básicamente todos los monomios, tales que esos monomios estén contenidos en f. Luego definimos lo que es un orden de
términos, que básicamente es un orden lineal, es decir, si yo tengo dos términos cualesquiera, pues puedo compararlos. Es decir, puedo saber si uno es mayor que el otro o viceversa. Y bueno, además de eso satisface las siguientes condiciones, y es que cualquier término siempre va a ser mayor o igual que uno se podría decir que es el término sin exponentes. Y en este caso yo voy a tener también la monotonía con el producto. En este caso si tengo que mi término 1 es menor que mi término 2, menor o igual. Entonces, si yo tomo cualquier término de mi conjunto de términos, voy a tener que S por T1 va a ser menor o igual que S por T2. Y bueno, lo siguiente es ver un ejemplo, o bueno, ver un ejemplo de esto que estábamos mencionando. En este caso, por ejemplo, si tenemos T, que es nuestro conjunto de términos, pero en una sola variable, pues la manera en que nosotros comparábamos, por ejemplo, términos era que si tenía x elevado a la v1 y x elevado a la v2, entonces x v1 iba a ser menor o igual que x v2. Esto sí, solo si v1 es menor o igual a v2. Es decir, esto es lo que mencionaba antes de realizar un mapeo. Y la razón por la cual podemos tener como que un orden en nuestros términos en una variable es porque tenemos un orden en nuestros exponentes. Ahora, si tratamos de generalizar esto a varias variables, pues también vamos a tener exponentes, pero nuestros exponentes ya no van a ser como tal naturales, sino que van a ser como que tuplas naturales. Es decir, si tenemos t en varias variables, digamos x1 hasta xn, que por cierto lo vamos a denotar como t para, bueno, ser un poco más simples en cuanto a esto, pues vamos a necesitar tratar de definir un orden en los naturales, pero ya no los naturales, sino en las tuplas de naturales. Así que bueno, vamos a tener entonces que si, por ejemplo, tengo una tuple, digamos, a sub 1 hasta a sub n y b sub 1 hasta b sub n en los naturales a la n, es decir, pues sí, las tuplas de n naturales, entonces yo digo que a sub 1 hasta a sub n es menor o igual que b sub 1 hasta b sub n, en este caso las tuplas. Esto sí, solo sí, bueno, sucede lo siguiente, a sub 1, es decir, esta tupla primera, es igual que la segunda tupla. ¿Por qué? Porque, bueno, esta relación es una relación de menor o igual, es decir, yo puedo tener que sean iguales, o la otra cosa es que va a existir algún natural, y en este caso, tal que, bueno, este i obviamente se encuentre entre 1 y n, no puede estar fuera de ese rango. Y en este caso, por ejemplo, a sub j va a ser igual a b sub j para todo j entre 1 e i menos 1. Y voy a tener que a sub i es menor que b sub i, es decir, lo que esto quiere decir es lo siguiente. Si yo estoy comparando estas dos tuplas, si tengo que a sub 1 es igual a b sub 1, pues me voy con, con las siguientes componentes, en este caso a sub 2 y b sub 2, y las compararía. Si yo tengo que a sub 2 es igual a b sub 2, pues me voy hasta las siguientes componentes. Y si ya, por ejemplo, a sub 3 es menor que b sub 3, pues yo voy a tener que efectivamente esta tupla de a's va a ser menor que la tupla de b's. Y bueno, eso ya es como que un orden en las tuplas naturales, pero es como que este orden no va a ser suficiente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y es que yo hablé de en sí tomar como que tuplas y esas tuplas van a estar relacionadas con términos. Pero la manera en cómo las relaciones iba a ser un poco extraña, porque si yo, por ejemplo, tengo el término xy cuadrada y tengo también y cuadrada x, perdón, xy cuadrada y cuadrada x, bueno, eso básicamente es el mismo término, pero con nuestros términos, perdón, variables conmutadas, ya que claro, yo tengo la conmutatividad en mis variables. Entonces, como que si le asociara, por ejemplo, a xy cuadrada 1,2 y a y cuadrada x 2,1, es como que básicamente le estoy asociando dos tuplas diferentes a un mismo término. Así que es como que hay que tratar de establecer algo más, algún tipo de orden en nuestras variables. Y eso es lo que vamos a hacer. En este caso, dados x y y, en este caso variables, en t, por ejemplo, bueno, voy a tener que x es mayor a y, que en este caso es como decir que x tiene mayor jerarquía que y. Y bueno, esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos x y y, pues yo voy a tener que x va a ser mayor que y siempre, para cualquier potencia de y. Claro, mientras que la potencia de x no sea nula. Por ejemplo, aquí yo tengo x y tengo y a la 13. Y dado que ya le he dado una mayor jerarquía aquí a x que a y, entonces tengo que x va a ser siempre mayor que y a la 13.
Pero claro, esto también es un poco extraño, de que si este 13 no fuera 13, sino que, por ejemplo, fuera, no sé, un 69, pues yo tendría que X es mayor que Y a la 69. Y eso es como que un poco contraintuitivo por el hecho de que yo tengo una potencia muy grande y sin importar qué tan grande sea mi potencia, pues mi otra variable va a seguir siendo grande. Entonces vamos a definir otro nuevo orden a partir del orden que ya definimos anteriormente en nuestros tuplas naturales. Este orden se denota como menor o igual, pero con una apóstrofe, una prima. Y bueno, yo voy a decir que dadas las tuplas, por ejemplo aquí, esta de A sub n hasta A sub, perdón, A sub 1 hasta A sub n y B sub 1 hasta B sub n, pues esta tupla de A's y esta tupla de B's, la tupla de B's va a ser mayor que la de A's, esto sí, solo sí. En este caso, la suma de las A's y I's es menor que la suma de las B's y I's. Esa es una opción. Esto lo que quiere decir es que en este caso, si yo, por ejemplo, tengo anteriormente mi X y mi Y a la 13, yo voy a sumar los grados de este término y los grados de este término. Perdón, los exponentes. Que bueno, de hecho, no es tan difícil, ya que, por ejemplo, aquí X, este es X a la 1. En este caso, la suma total sería 1, acá la suma total sería 13. Así que aquí este símbolo de desigualdad se invertiría y con este nuevo orden que estoy definiendo acá adelante, pues tendría que Y a la 13 es mayor que X, lo cual resuelve un poco ese problema que teníamos antes. Y bueno, este es un caso en el cual la suma de los exponentes de uno es mayor que la del otro. El otro caso es que la suma de los exponentes de uno sea igual a la del otro, pero con nuestro orden que teníamos antes en los naturales, en las tuplas naturales, una disculpa, tengamos que las tuplas de A sub I sean menor que las tuplas de B sub N. Es decir, es como que ya estamos utilizando el orden que ya habíamos definido antes, pero le estamos agregando una cosa más para no tener cosas medio contraintuitivas, como por ejemplo esta desigualdad aquí. Y bueno, ya con este orden ya podemos como que empezar a definir un orden en nuestros términos. Este orden le vamos a llamar orden lexicográfico total. Y bueno, primero comenzamos definiendo un mapeo de T a las tuplas naturales. En este caso, este lo voy a llamar eta. Ahora, si por ejemplo tengo mi T, pues esta T la puedo expresar como x sub 1, v sub 1, x sub 2 elevado a la v sub 2 y así hasta x sub n elevado a la v sub n. Por tanto, si yo tengo T, le voy a asignar la tupla que correspondería a los exponentes de nuestras variables. Que bueno, aquí lo que deberíamos notar es que x1 va a tener como que mayor jerarquía que x2 y luego que xn, por eso tenemos exactamente esta tupla y no otra combinación. Y bueno, ahora si por ejemplo tenemos dos términos en t, pues yo voy a tener que t va a ser menor o igual que s, que bueno, ahorita lo estoy denotando con este símbolo de sucesor. T va a ser menor o igual que s, esto sí, solo sí, eta de t es menor o igual con nuestro orden anterior, este que habíamos definido, que eta de S. Es decir, estamos utilizando el orden que ya habíamos definido en las tuplas de naturales para definir un orden en nuestros términos. Y bueno, a partir de esto ya tenemos un orden en nuestros términos, así que vamos a empezar a inducir este orden a nuestros monomios. Si por ejemplo tenemos este orden que, bueno, antes habíamos definido con este símbolo de sucesor, que bueno, lo vamos a comenzar a definir con este símbolo de menor o igual para, bueno, para escribirlo un poco más fácil, para conveniencia. Pues bueno, vamos a tener que, si por ejemplo tengo dos monomios AT y BS en M, pues A, B, ambos son coeficientes pertenecientes a nuestro campo. Y T y S son términos pertenecientes a nuestro conjunto de términos. Entonces vamos a decir que el monomio AT va a ser menor o igual que el monomio BS. Esto sí, solo si T es menor o igual que S. Es decir, en este orden, como tal, no nos importan mucho los coeficientes de nuestros monomios, nos importan más los términos asociados a ellos. Y esto nos va a ocasionar como que ciertos problemas por el hecho de que anteriormente nuestro orden que teníamos era como que un buen orden. Para empezar, en este orden que tenemos acá, el orden lexicográfico total, tenemos algo lo cual llamamos antisimetría, lo cual nos asegura que si, por ejemplo, tenemos que un término es menor o igual que otro, digamos que T es menor o igual que S y S es menor o igual que T, entonces T y S como tal deben ser iguales. Pero bueno, eso es algo que perdemos acá en los monomios por el hecho de que
yo puedo obtener, por ejemplo, aquí 2t, y acá puedo tener 3t, y voy a tener que 2t es mayor que 3t. Por ejemplo, por ejemplo, algo para ver es, por ejemplo, este ejemplo. Una disculpa si no sé utilizar otra palabra que sea ejemplo. Ahora, bueno, si tengo 2xy y 5xy en mis monomios, pues yo tengo que 2xy es menor o igual que 5xy. ¿Por qué? Porque como lo definí antes, solo nos van a importar nuestros términos, no los coeficientes. Entonces yo tengo que 2xy es menor o igual que 5xy y 2xy es mayor o igual que 5xy. Es decir, yo tengo esta desigualdad aquí y esta otra desigualdad. Sin embargo, esto casi siempre debería de asegurarnos que 2xy sea igual a 5xy. Sin embargo, eso es algo lo cual no sucede. Es decir, cuando nosotros inducimos nuestro orden de los términos a los monomios, perdemos lo que sería la antisimetría. Por tanto, este nuevo orden en nuestros monomios deja de ser un buen orden como lo teníamos en nuestros términos y pasa a ser un preorden lineal bien fundado. Es decir, podemos comparar cualesquiera dos monomios y siempre vamos a tener como que uno es mayor que el otro. Podemos tener que, si tenemos algún conjunto de monomios, siempre va a haber un monomio que sea el más pequeño. Eso es lo que nos dice que sea bien fundado. Pero ya no tenemos la antisimetría y por eso mismo ya no tenemos como que un orden parcial, sino que tenemos un preorden. Que un orden parcial es básicamente un preorden, pero que tiene la simetría. Perdón, que tiene la antisimetría. Ahora voy a hablar del orden p-fin. Este orden nos va a servir como para ya poder inducir nuestro orden acá de monomios y de términos a los polinomios. Ahora, si tenemos un conjunto T, bueno, vamos a considerar su conjunto potencia. Ahora, el conjunto potencia como tal T es un conjunto del cual puede tener conjuntos o subconjuntos infinitos. Así que vamos a empezar a tomar los subconjuntos infinitos de T. Que bueno, esto lo vamos a denotar por P subfin de T, que van a ser todos los subconjuntos finitos de T. Y vamos a definir un orden. Ahora, dados A y B pertenecientes a nuestro conjunto P subfin, bueno, yo primero voy a definir A', que sería A menos el máximo de A. Este máximo es con respecto a nuestro orden definido anteriormente en los términos. Y este B' va a ser igual a B menos el máximo de B. Y entonces tengo lo siguiente, y es que A va a ser menor o igual que B. Esto sí, solo si el máximo de A es menor que el máximo de B. Si no sucede esto, pues lo que voy a hacer es que si tengo que el máximo de A es igual al máximo de B, lo cual, bueno, tiene que suceder. Ah, bueno, puede suceder en caso de que estemos comparando, por ejemplo, A mayor o igual que B. Bueno, si son iguales, entonces voy a irme a comparar A' y B' con este orden ya definido. Es decir, este orden que estamos definiendo ahorita es un orden recursivo. ¿Por qué recursivo? Porque si no tengo que el máximo de mi conjunto es menor que el máximo del otro conjunto, quito esos máximos de ambos conjuntos, aquí como se puede ver en A' y en B', y me voy a comparar estos nuevos conjuntos A' y B'. Si de nuevo no sucede que el máximo de uno sea mayor que el máximo de otro, pues me voy de nuevo a quitar los máximos. Ahora, este conjunto es como que, no, perdón, este orden es como que no muy bueno, pero sí es bueno, vaya, pero tiene como que algunos detalles que hay que mencionar. Ahora, este orden nos va a servir para inducir como que un orden ya en nuestros polinomios, es decir, en nuestro anillo de polinomios. Si, por ejemplo, yo tengo polinomios f y g en nuestro anillo, entonces voy a decir que f es menor o igual que g. Esto sí, solo si t de f, es decir, el conjunto de términos de f, es menor o igual que el conjunto de términos de g. Y de hecho el término que definí aquí, es decir, este es el orden que definí aquí, este es un orden para conjuntos de términos. Y básicamente mi conjunto de términos de f y mi conjunto de términos de g, pues como ya le dije, son conjuntos de términos, así que puedo aplicar este orden que acabo de definir aquí. Y esto nos va a inducir como que un orden. En este caso, este orden va a ser bien fundado, va a ser un preorden. Y bueno, como dije antes, hay como que un detalle que tenemos que ver. Y es que para verlo voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo f igual a 2x cuadrada más 3xy más 3x, y g que es x cuadrada menos 2xy, pues bueno, si quiero ver si f es mayor que g, que bueno, f como ya lo dije es 2x cuadrado, todo ese rollo, y g es todo esto,
pues primero tengo que irme a comparar sus conjuntos de términos. Ahora yo voy a tener el conjunto de términos de G y el conjunto de términos de F. Y luego que tengo estos conjuntos, bueno, tengo que checar sus máximos. Aquí en este caso el máximo de G pues sería eh, el término con mayor, sí, el término mayor. Tengo x cuadrada y 2xy. Según el orden que ya definí antes, es como que aquí primero se suman los grados, aquí me queda 2, sumo los grados de acá, me queda 2, es decir, estos dos tienen como que la misma suma de grados, pero en cuanto a jerarquía, la que tiene mayor jerarquía es mi x. Por tanto, esta sería como la tupla 2,0, y esta sería como la tupla 1,1, por tanto, este sería mi orden mayor. Creo que debía anotar eso, pero bueno, no lo puse aquí. Y acá, por ejemplo, en F, mi término con mayor grado, o mi término mayor más bien, sería este 2x cuadrada, que bueno, sería tan solo el x cuadrada, quitando el coeficiente, que no me importa. Y bueno, el máximo de t de g entonces será x cuadrada, el de t de f será x cuadrada. Así que como tal, x cuadrada no es mayor que x cuadrada, así que no puedo decir de aquí si uno es mayor que el otro. Es decir, si un polinomio es mayor que el otro, así que me voy con los primos. En este caso serían los conjuntos de términos de g sin el máximo anterior, que sería x cuadrada, y el de f sin el máximo anterior, que sería otra vez x cuadrada. Ahora, por ejemplo, aquí el máximo de t' de g, pues sería 2xy, ya que es el único que me queda. El de t de f sería 3xy, ya que esto es nada más x. Entonces yo tendría que xy no es mayor que xy. Y de nuevo me tendría que ir a quitar los máximos de estos dos conjuntos y checar los máximos nuevos. Pero si se fijan, aquí al g yo ya le quité x cuadrada y le acabo de quitar xy. Así que como tal, t de g doble prima, pues sería el conjunto vacío. Y cuando esto se queda como vacío, yo voy a decir que entonces mi polinomio g es menor o igual que f. Es decir, siempre que tenga dos polinomios, puedo ir comparando sus máximos, sus máximos, sus máximos, hasta que alguno de los dos polinomios se agote, es decir, se quede sin términos. Si sucede que se quedan sin términos, perdón, si sucede que no se quedan sin términos y que al final pues no puedo compararlos, pues me va a dar como resultado que tienen que ser iguales. Sin embargo, no necesariamente van a ser iguales porque, bueno, como ya dije, estos son como que monomios y los monomios no necesariamente tienen la antisimetría con el orden que ya hemos definido. Y bueno, algo que también tenemos que observar es que anteriormente, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? Regresas, ¿no? Si le quitaras el término más 3x al f, entonces tus dos polinomios te quedan que son, bueno, no los puedes ordenar, ¿no? O sea, bueno, te parecen como que son equivalentes. Sí. Ok, muy bien. Ok. ¿Es todo? Sí. Ok, disculpa. Bueno, sí, otra observación que hay que hacer es que, bueno, por ejemplo, antes mencionaba que tenía la monotonía en cuanto a mis términos, pero el problema es que como tal esa monotonía ya no se va a mantener en mis polinomios. Si yo, por ejemplo, tengo el polinomio f igual a x y g igual a x más 1, pues bueno, si yo multiplico h, que es otro polinomio, en esta desigualdad que, bueno, yo ya sé que g, siendo x más 1, es mayor que x. Bueno, f por h sería x cuadrada menos x, g por h sería x cuadrada menos 1, y bueno, x cuadrada menos x va a ser mayor con el orden que definimos anteriormente, o bueno, que acabamos de definir, que x cuadrada menos 1. Así que básicamente tengo que f por h es mayor que g por h, lo cual no tiene nada que ver con la desigualdad anterior. Así que ya no se va a mantener la monotonía, al menos en mis polinomios. En cuanto a los términos, la monotonía se sigue manteniendo, pero solo si mi campo como tal, donde tengo mis monomios, es un dominio entero. Y bueno, ya vamos a empezar a hablar de reducción de polinomios, ahora que hemos definido un orden en nuestros términos, monomios y polinomios. Y bueno, para empezar vamos a definir lo siguiente, y es que si yo tengo un polinomio f en mi anillo, en varias variables, bueno,
perdón, en mi anillo de polinomios en varias variables, pues bueno, voy a tener el término principal de f, el monomio principal de f, que aquí era una L, no principal, y el coeficiente principal de f, que a veces le llaman como que la cabeza de f. No me gusta mucho cómo se llaman, así que le puse coeficiente principal. Y se definen como se sigue. Y es que el término principal va a ser básicamente el término máximo de f, el monomio principal va a ser el monomio máximo de f, y el coeficiente principal de f es básicamente el coeficiente del monomio principal de f. Volviendo al ejemplo anterior, por ejemplo aquí en este polinomio f, su término principal sería x cuadrada. Su coeficiente principal, por tanto, sería 2, y el monomio principal, pues al igual sería 2x cuadrada. Y bueno, hay una cosa que también voy a añadir, que de hecho no va a ser como que importante hasta un poco más adelante, pero igual no está de más anotarlo, observar, dar la observación, vaya. Y es que, por ejemplo, cuando yo tenía mis polinomios en una variable, pues dividía por polinomios en una variable. Ahora que tengo polinomios en varias variables, pues podemos dividir por un conjunto de polinomios en distintas variables. Esto es algo lo cual vamos a definir un poco más adelante. Y también tenemos como que un concepto que es el reducido de un polinomio, que, bueno, lo llaman también como reducto. Esto también se denota por red de f. Me conflictó un poco ya que casi siempre es como que leo red y digo rojo. Pero bueno, el reducido de f tan solo se define como f menos su monomio principal. Es decir, si yo tengo mi polinomio f, lo que voy a hacer va a ser restarle el monomio con el monomio más grande, vaya. Disculpa, estaba tomando agua. Y también voy a tener esta desigualdad acá, que es que el reducido de f va a ser menor o igual que el monomio principal de f, y esto a su vez menor o igual que f. Y esto es como que más o menos se ve que es un poco claro. Mm, Ahora sí comenzamos a definir como que las reducciones, primero por un polinomio. Ahora, si tengo f, g y p en mi anillo, con f y p distintos de cero, pues tenemos lo siguiente, es que f, vamos a decir que se reduce a g en módulo p de eliminar t, un término. Si en este caso, para empezar, t pertenece a nuestro conjunto de términos de f, y además va a existir algún término en nuestro conjunto de términos, es decir, cualquiera, no necesariamente tiene que pertenecer aquí a nuestro polinomio. Y tenemos que ese término S multiplicado por el término principal de P, es decir, el módulo, va a ser igual a T. Es un poco extraño en un principio como que toda esta definición, pero básicamente es como tratar de a F reducirlo con respecto a P. Y bueno, una vez que lo hemos reducido, vemos que se reduce a un nuevo polinomio. Este polinomio decimos que es G. Y bueno, vamos a decir que entonces F se reduce a G módulo P de eliminar T si G es igual a F menos A. Este A es el coeficiente de, en este caso T, el monomio asociado a T, me disculpo, sobre el coeficiente principal de P por P, es decir, es como si tuviéramos nuestro polinomio P y dividiéramos entre su coeficiente para que este fuera un polinomio mónico. Y este lo multiplicamos por S, que bueno, ya multiplicando este P por S nos va a quedar T. Es parecido acá a la reducción principal, solo que como tal ya no estamos literalmente solo reduciendo por el polinomio, perdón, por el monomio principal de f, sino que estamos reduciendo por un polinomio p, que en este caso lo llamamos nuestro módulo. Y bueno, esto lo denotamos como f se reduce mediante p a g eliminando t, que bueno, lo que se elimina casi siempre se pone entre corchetes. Y el polinomio por el cual reducimos se suele poner abajo de esta flechita. Y también decimos estas otras dos cosas que son como que lo mismo que tenemos aquí, pero es una manera un poco más simple de decirlo. Por ejemplo, aquí f se reduce a g en módulo p, es decir, aquí ya no hablamos de eliminar. Si para algún t perteneciente a nuestros términos de nuestro polinomio, f se reduce a g por p eliminando t.
Es decir, aquí ya no estamos especificando qué término estamos eliminando de f, solo estamos especificando que f se va a reducir a g en módulo p. Y dejamos como que medio implícito por qué polinomio, o más bien qué polinomio, perdón, qué término reducimos. Y esto se suele denotar como f se reduce a g en módulo p. Y esta es la última, que es que f es reducible en módulo p. Es decir, ya no hablamos a qué polinomio se reduce, sino que directamente tan solo estamos diciendo que f va a ser reducible en módulo p. Esto si existe algún g perteneciente a nuestro anillo de polinomios, tal que f se reduce a g en módulo p. Y bueno, como dije antes, estas son como que las reducciones en módulo p, pero siendo p un polinomio. Ahora vamos a ver las reducciones con respecto a un conjunto de polinomios, que realmente no varía mucho de lo que hemos definido. Ahora, dados f y g pertenecientes a nuestro anillo de polinomios, con f distinto a 0 y p un subconjunto de polinomios de nuestro anillo, pues f se va a reducir a g en módulo p. Aquí, por ejemplo, p ya no es un polinomio, sino un conjunto. Si f se reduce a g para algún p, que este p sí es un polinomio perteneciente a nuestro conjunto p. Esto se suele denotar como f se reduce a g en p mayúscula. Perdón, en módulo p mayúscula. Es un poco confuso, pero de hecho sí, creo que debí utilizar otra letra para el conjunto. Mm, Pues bueno, lo anotaré después para futuras presentaciones. Y la segunda es que f es reducible en módulo p. Aquí ya no estamos especificando para qué g, pero tan solo lo estamos dejando como que medio implícito. Es decir, f aquí va a ser reducible en módulo p si existe algún polinomio g tal que f se reduce se reduce a g en módulo p. Y bueno, estas relaciones que hemos definido anteriormente, ya que de hecho estas son como que relaciones. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un polinomio y lo relaciono con otro polinomio dependiendo de cierto conjunto, pues son relaciones de reducción. Anteriormente decía que yo tenía una relación de reducción si tenía una relación la cual era estrictamente antisimétrica. Y esto de ver si es estrictamente antisimétrica, pues lo vamos a ver con el siguiente lema. No sin antes como que ver un ejemplo sencillo para ver que, o para convencernos, vaya, de que sí son relaciones de reducción o relaciones estrictamente antisimétricas que en nuestro caso lo definimos como algo igual. Ahora, si yo por ejemplo tengo f, el cual es xy más 2y más 1, y p, el cual es x más 1, vamos a decir que f es reducible en módulo p. Y bueno, eso ya sabíamos qué quiere decir, y es que f se va a reducir a algún polinomio g, no sé cuál, mediante este p polinomio. Y bueno, en este caso vamos a tomar s, como en la definición anterior, en la primera definición, igual a y. ¿Por qué igual a y? Porque lo que yo quiero es de alguna manera multiplicar un término por mi polinomio y restarlo a f de manera que se reste aquí algún término. En este caso quiero que se vaya o se elimine mi término más grande que es xy. Entonces hago s igual a y, bueno, f menos s por p, en este caso es que es y p, me quedaría como menos xy más y. Pues tengo mi polinomio f que es xy más 2y más 1 y le resto xy más y. Este xy se va, el 2y se resta con y entonces nada más me queda y más 1. Por tanto, lo que yo tengo es que f se va a reducir a g, siendo g este polinomio y más 1, en p de eliminar xy. Y esto se escribe nada más de esta manera. xy más 2y más 1 se reduce a y más 1 de eliminar xy en módulo x más 1. Es como que un poco engorrosa esta notación cuando lo dejamos de una manera un poco explícita. De manera implícita sí sería un poco más bonito. Pero bueno, ya haciendo como que esta reducción, pues si se fijan, y más 1 es estrictamente menor que xy más 2y más 1. Es decir, una vez que hemos reducido con respecto a este polinomio, pues podemos ver que, al menos en este ejemplo, sí tenemos que se satisface que esta sea una relación de reducción. Bueno, con este ejemplo. Y entonces, lo que voy a hacer es definir lo siguiente.
Y es que voy a definir las formas normales, como ya lo había definido antes para las relaciones de reducción, y un nuevo concepto que son las reducciones superiores. Las formas normales, pues ya habíamos visto antes que si f no es reducible, es decir, si algún término, perdón, si algún elemento no es reducible, bajo nuestra relación de reducción, decíamos que es una forma normal. Aquí sucede lo mismo. Si f no es reducible, el módulo p o p mayúscula, es decir, si es por un polinomio en conjunto, entonces f se dice que está en forma normal módulo p o p. Y bueno, una forma normal de f, pues es algún polinomio g, tal que f se reduce en cierto número de pasos, no sé qué número de pasos, a g, en módulo p. Que aquí, bueno, se me olvidó anotarlo de reducir con respecto a un polinomio. Ya que, claro, es decir, a veces se puede reducir más veces con respecto a un polinomio. Ahora, para ver un ejemplo de esto, si yo tengo el polinomio x cuadrada más 2x más 1 y x más 1, que ya es el que habíamos visto, sí, lo voy a utilizar varias veces porque me gusta, está bonito, pues tengo la siguiente cadena de reducciones. Y es que, por ejemplo, aquí x cuadrada más 2x más 1 se va a reducir a x más 1 de eliminar x cuadrada en módulo x más 1. Es decir, este x más 1, lo que yo quiero hacer es multiplicarlo por algún término para eliminar x cuadrada. Claramente lo voy a multiplicar por x. Multiplico esta x más 1 por x, me queda x cuadrada más x. Restando x cuadrada más x con esta x cuadrada más 2x más 1, pues me queda x más 1. Y este x más 1 restándolo por sí mismo, bueno, pues ya nada más me quedaría como 0. Y bueno, esto de eliminar x aquí le pongo. Así que yo tengo que en cierto número de pasos, que bueno, aquí ya sabemos que son solo 2 pasos, el polinomio x cuadrada más 2x más 1 se va a reducir a 0 en módulo x más 1. Eso ya nos da como que un spoiler para saber cuándo un polinomio es divisible por otro, pero vamos a hablar de eso un poco después. Y bueno, vamos a andar que, por ejemplo, aquí nuestro residuo de lo que era antes la división de polinomios, ahora es nuestra forma normal. Y entonces tenemos lo siguiente, que son las reducciones superiores. Es decir, si tenemos un polinomio f y f se reduce a g de p eliminando t, si este t por coincidencia es nuestro término superior de f, pues vamos a decir que la reducción es superior. Y bueno, vamos a evitar poner un ejemplo de esto porque el anterior ejemplo, pues ilustra más o menos lo que queremos decir. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo tan solo reducciones superiores. Es decir, aquí estamos eliminando los términos con mayor grado, que sería, perdón, con mayor, sí, los términos más grandes, que serían x cuadrada y x. Y bueno, algo que debemos observar o que, bueno, no es tan evidente a simple vista, claro, hasta que veamos un ejemplo, es que si nosotros tratáramos de definir un algoritmo para reducir nuestros polinomios respecto a un polinomio o a un conjunto de polinomios más aún, pues no necesariamente este va a ser como que determinístico. ¿Por qué no va a ser determinístico? Por el hecho de que yo aquí, si tuviera como que más variables o más términos y más polinomios, podría reducir no tan solo con respecto a un polinomio, sino con respecto a otro. Es decir, podría ser un poco diferente. Pero bueno, algo que también tenemos que notar es que no necesariamente tenemos que hacer reducciones superiores. Ahora, este es un lema que sí es bastante largo, que tan solo voy a enunciar como que en este caso por, por el tiempo, ya que ya vi que ya me llevé bastante tiempo, pues el resultado que nos importa, al menos para lo siguiente, y es que si yo tengo f, g y p pertenecientes a nuestros anillos de polinomios y p un subconjunto de polinomios, pues bueno, si f se reduce a g en módulo p, entonces g tiene que ser estrictamente menor que f. Eso es un resultado del cual siempre se va a cumplir por el siguiente resultado que, bueno, anteriormente vimos, por si no lo recordamos, pues aquí lo pongo. Y es que, como lema, si da una relación bien fundada R en M, es decir, bien fundada que cualquier subconjunto tenga un mínimo con respecto a esta relación, y tenemos su parte estricta, si tenemos que A se reduce a B, y esto implica que B está estrictamente relacionado con A, entonces esta es una relación de reducción noetheriana además. Esta relación como tal, perdón, este lema como tal, pues tiene relación con lo que nosotros estamos haciendo, porque aquí nosotros tenemos nuestra relación de reducción de esto, que tiene que ver un
solo, y tenemos nuestra desigualdad, que básicamente sería como que nuestra relación R. Y tenemos este segundo lema que también nos va a ayudar un poco, y es que esta relación con respecto a cualquier subconjunto de polinomios P, pues tiene que ser una relación de reducción noetheriana. Es decir, para cualquier conjunto de polinomios, este siempre va a ser una relación noetheriana. Noetheriana quiere decir que no tenemos como tal una cadena de reducciones infinita. Es decir, siempre que yo me ponga a hacer reducciones con respecto a algún conjunto de polinomios, siempre voy a terminar en alguna forma normal. Y de hecho, esto mismo me asegura que para cualquier polinomio, si yo me pongo a reducir con respecto a un conjunto de polinomios, siempre voy a tener una forma normal. Y bueno, para esto voy a ver un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo como mi anillo de polinomios los racionales en las variables x, y z, y f que es igual a x de z menos x cuadrado más z, con mi conjunto de polinomios P1 y P2 siendo estos x más 1 y z más 1, pues tengo este árbol de reducciones. Ahora, como lo decía anteriormente, no va a ser como que medio determinístico un algoritmo para las reducciones. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo reducir, por ejemplo, f por P1 o por P2. Si lo reduzco por P2, que es un poco más simple, pues P2 es el polinomio YZ. Yo aquí nada más tengo con YZ el término x de z, así que P2 lo multiplicaría por x para eliminar x de z. Entonces sería P2 por x, sería x de z más x. Lo resto a esto y me queda menos xy cuadrada menos x más z. Reduciendo otra vez, perdón, reduciendo por P1, que bueno, aquí ya no puedo reducir por P2, sí, pero sí por P1, pues este término de xy cuadrada sería el que quisiera eliminar. Aquí ya no lo puse por falta de espacio, pero bueno, eliminando este término xy cuadrada, multiplicando este P1 por y cuadrada, perdón, por y, me quedaría aquí xy cuadrada más y. Lo resto a este de acá, perdón, lo sumo en su caso, y me queda menos x más y más z, que ya se podría decir que es una forma normal de mi polinomio f. Ahora, si reduzco con respecto a P1, pues lo mismo, puedo reducir eliminando x y z o eliminando x y cuadrada. No importa cuál elimine, en este caso, voy a tener como que una forma normal coincidente. Hola, Abraham, se cortó de repente tu transmisión. Sí, me gusta más también. Como que se me había ido la señal. Se fue la señal. Pues también Abraham desaparecieron todos. Sí, bueno, al menos No sé si haya habido ahí un pues yo problema estoy con la todavía aquí en la conexión. uni. No sé si Abraham todavía está en la uni, Y yo pero aquí aquí ando vamos a... todavía. Sí, sí, Abraham estaba en la uni, porque me estaba transmitiendo desde ahí. Ya ves que luego a veces tiene problemas con el internet en su casa. Sí, Entonces, estaba transmitiendo en la uni. Entonces, no sé
que haya pasado en la uni, porque también, pues también Marco desapareció. Sí, tal vez todavía está en la uni, no sé, pero al menos aquí no hay internet. Yo me conecté con los datos del celular. Ah, ya. Sí, yo creo que sí. No sé qué ha ido en la uni, un apagón. A ver, me está escribiendo Abraham, vamos a ver. Sí. Se fue la luz en la uni, ok. ¿Pero ya volvió? Ok. Sé que ya volvió. Bueno, se fue en biología. Tal vez ahorita regrese. Sí, ahorita me está escribiendo, dice que va a ver si se puede conectar, que acaba de regresar la luz, que estaba ahí en biología. Entonces, a ver, le damos unos minutitos a ver si se puede conectar, si no, pues ya lo dejamos pendiente. Sí, profe. Profe, ya le entendí al pullback. Ya me quedó claro. Ah, muy bien, ya hiciste Sí, pues es que es lo hiciste mismo que tus siempre. rectas, ¿no? Ajá, es lo mismo que me estuvo pidiendo para lo de relatividad especial. Y dije, esto es lo mismo. Y si la riego aquí, no, hombre, a que me espero. Entonces, o sea, ya la talacha me salió de volada, pero quería ver por qué está bien eso. Entonces, hice los diagramas y ya Ajá. tiene todo sentido. Muy bien, muy bien. Parametriza tus curvas, ¿no? Bueno, son líneas rectas, los puedes dar un parámetro t, ¿no? Sí, Y haz el cambio de coordenadas, haz el cambio de parámetros y entonces ahí sí le vas a usar el push forward, ¿no? Ahí sí lo vas a aventar para adelante. bueno, ese es nuevo, ese es nuevo. No sabía que le decían push forward. Pues sí, pues, o sea, pull back, push forward, ¿no? Vas al revés. Ok, ok. Ah, entonces cuando lo hace con parámetro es push forward. No, cuando lo hago con parámetros, pues entonces como tengo una parametrización, pues voy a necesitar la parametrización, pues mandarla hacia adelante. Entonces, Sí. o sea, pull back es pues cuando va al revés y push forward es cuando va al derecho, en Ah, ok. general. Pero pues ambas sirven para lo mismo, ¿no? Ajá, así es, así es. Entonces, nada más para que lo veas en las dos direcciones y veas que pues sí, que efectivamente te va a quedar lo mismo. Vale. Sí, sí, no, no. Pues sí, lo voy a hacer también ahí con el push forward para adelante. Y pues con el pullback ya me quedó, ya. Bueno, pues es que no estaba difícil, el tema era pues que existan el método, ¿verdad? Lo abstracto. ¿Mm? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, me espero hasta que llegue esta. Ok. Ok, entonces, ok, entonces, Abraham dice que el internet, pues no, nomás no regresa. Entonces, pues, ya quedan 5 minutos. Yo creo que ya, pues no tiene caso esperar más. Para la siguiente semana, nos platicas tú, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. Muy bien, entonces te ponemos aquí la siguiente semana y luego, se nos va a, se nos va a atravesar Semana Santa, ¿no? Entonces, bueno, ya decidimos la siguiente semana, ¿qué hacemos? Pero bueno, pues mientras ya tenemos, bueno, ya te tenemos aquí para el siguiente martes. Ok. Muy bien, muy bien. Pues sale, pues entonces, nos vemos luego. Ay, profe, nos vemos mañana. Ok, bye.